pues ya se encuentra con nosotras y con nosotros y también nos da mucho gusto Arnoldo Cuellar, director, fundador de Pop Lab. Ya sabe usted que ese medio le respetamos, lo queremos, admiramos mucho el trabajo que hacen ahí en Pop Lab. Y Arnoldo Cuellar también, pues es otro de los colaboradores que se estará incorporando en estos espacios de opinión que tendremos en estas breves entrevistas semanalmente. Pues estaremos con Arnoldo, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Arnoldo, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Violeta? Qué gusto saludarlos. Pues con todo en esta nueva etapa de Momentum, de Rompeviento, un gusto siempre estar aquí, porque, bueno, pues importante que den voz a lo que está pasando también en todos los rincones del país, ¿no? No, pues bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva etapa, Arnoldo. Gracias. Sí, sí, gracias Arnoldo. Y bueno, el primer tema que le propusimos abordar a Arnoldo, pues tiene que ver, pues ya sabemos el nivel de violencia e inseguridad que hay en el estado de Guanajuato. De hecho, el propio Arnoldo le ha tocado estar también en la mañanera haciendo las denuncias, el caso del fiscal que finalmente pues se va, y no solo eso, sino que ahora entra una nueva administración con Claudia Sheinbaum. Y entonces platicábamos con Arnoldo desde su punto de vista, desde la experiencia que tiene haciendo el trabajo periodístico ahí en el estado de Guanajuato, la estrategia de seguridad interna, y aquí no hablo solamente a nivel nacional, sino hablando precisamente de una entidad como el estado de Guanajuato. Sabemos que está pues fuerte la presencia de la Guardia Nacional, fuerte la presencia del Ejército Mexicano, pero pues eso no se ha traducido en alguna mejora en términos de disminuir la violencia o el control que tiene en algunos municipios el crimen organizado. ¿Cuál, desde tu punto de vista, Arnoldo, consideras que por dónde podría visorarse también un poco una salida, un remanso también para la población ahí en Guanajuato, ahora que entra la nueva administración? Bueno, casualmente hoy fuimos tema en la mañanera. Hoy se Así tocó un es. informe muy amplio por parte de la Secretaría de Seguridad, Rosicela Rodríguez, sobre la situación de Guanajuato. No sabemos un poco por qué fue la elección el día de hoy. Creo que es un análisis que repite muchas cosas que ya se han dicho en diversos espacios, lo hemos dicho un poco, pero lo han dicho muchos analistas, ¿no? Y el tema central, el tema más radical que creo que con el que podría observarse este asunto es el desequilibrado desarrollo que vivió Guanajuato durante los 33 años de gobiernos panistas, ¿no? Pero tampoco es que tengan una marca partidista. Ya el último gobierno priista de Rafael Corrales Ayala, de 85 a 91, había iniciado con esta cuestión que pues se sentía que era la meca de la promoción económica, que era atraer empresas de gran calado sin medir y sin hacer ningún tipo de planeación sobre sus impactos. En esa época se fue el traslado de General Motors, que dejó su planta en la Ciudad de México, buscó espacio en el interior del país, porque estaba ya rodeada por la ciudad, estaba ya en una zona urbana, estaba ahí en Río San Joaquín, si mal no recuerdo, la planta de General Motors, y se trasladó a un ejército nacional en esta zona, ¿no? En una zona súper céntrica. Se trasladó a Silao, Guanajuato. Le tocó a Carlos Medina Plasencia, primer gobernador panista, por obra y gracia de Carlos Salinas de Gortari, de Diego Fernández de Ceballos, de Luis H. Álvarez, en aquel interinato que inició en 91 y que dio el inicio a esta serie de gobiernos de este partido político en Guanajuato, concretar esto, ¿no? Y bueno, Silao, a donde llega General Motors, se convirtió después en el epicentro de este desarrollo, que donde está el aeropuerto que también se construyó en esas épocas. Estaba originalmente en León, un aeropuerto muy chico, se construyó un aeropuerto mayor, internacional, que está en Silao. Y después ya con Vicente Fox, presidente, Juan Carlos Romero Hicks, gobernador, lo que es Guanajuato Puerto Interior, un gran parque industrial y logístico
de una extensión impresionante, que también convirtió a Guanajuato y generó una serie de réplicas en todos los municipios, porque todas estas grandes empresas pues tienen tras de sí ejércitos de proveedores, ¿no? Son círculos concéntricos de empresas las que llegan, que es lo que pasaría en Nuevo León con Tesla. Pero este desarrollo económico no se midió en su impacto social. O sea, la proletarización de una población que era mayormente rural hasta antes de eso, que también el desarrollo trajo consigo esta construcción de una agricultura industrial que está también en pocas manos, muy monopolizada, que ha expropiado en buena medida las tierras de labranza, rentándolas a a los agricultores pequeños, a los ejidatarios, para hacer grandes extensiones donde se siembra verduras y frutas de exportación. Cambió todo el modelo, ¿no? Y hoy tenemos cinturones de miseria en torno a las ciudades. Lo mencionó Rosicela, León, Guanajuato, la ciudad más pujante del estado, donde está el 25% de la población, que es la cuna del panismo que conquista Guanajuato y luego conquista la presidencia de la República, que hoy sigue siendo un lugar de panismo muy duro. Hay que decir que en León, Guanajuato, Xóchitl Gálvez ganó incluso con mayor margen que en el estado de Aguascalientes. No se notó a nivel nacional porque esto lo equilibró mucho el resto del estado de Guanajuato, ¿no? Donde al final ganó Claudia Sheinbaum por otros municipios. Bueno, todo esto generó un caldo de cultivo ideal para una desestabilización que tronó por el lado de la delincuencia organizada y cuyo gran catalizador fue el robo de combustible. Ahí empezó esa ola que vivimos hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la receta? O sea, ir a combatir con policías federales lo que no han podido hacer los municipales porque están corrompidos, porque están cooptados por la delincuencia, porque hubo demasiado dinero a través del robo de combustible impune a Pemex durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Creo que es muy complicado. O sea, hay que recordar que la Guardia Nacional llegan destacamentos, pueden ser numerosos, pero con personas que no conocen el territorio, que realizan patrullajes, pero no tienen una labor de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Y una retroalimentación, una continuidad. Creo que es muy complicado eso. Son como una especie de fuerzas de ocupación. Igual cuando llega el ejército, cuyos generales desfilan una y otra vez hay cambios, no se sabe bien a qué se atribuye. Mientras que a nivel estatal, sí tenemos la larga permanencia de un fiscal, de un secretario de seguridad, hoy también señalados en la mañanera, que conocen perfectamente el Ujú. territorio, que tienen un gran control político también de las policías municipales y que han sido pues grandes cómplices del crecimiento de esa delincuencia. Yo no tengo el dato y no podría afirmarlo que es una complicidad que les da beneficios económicos, pero si no lo es, lo parece, y es una enorme omisión. Y esta deliberada intención política siempre de eludir su responsabilidad para atribuirla al carácter federal de los delitos que se cometen, pues es en sí misma criminal, porque cada día invierten más en las fuerzas públicas del Estado, en las policías estatales, en las agencias ministeriales, etcétera, pero no sirven para nada porque se limitan a delitos que no tienen que ver con lo que está provocando la gran desestabilización de Guanajuato. O sea, hay muchos homicidios. Y este par de personajes, Samarripa y Cabeza de Vaca, dicen, tienen un origen federal porque es crimen organizado. Bueno, pues no, el homicidio es un delito del fuero común, cualquiera que sea su causa. Puede implicar otro tipo de delitos, pero primero se investiga como homicidio y eso no se hace, ¿no? En la venta de drogas, ¿no? Desde hace muchos años, creo que desde los 90, está legislado que la intervención local también tiene facultades para intervenir en este tipo de delitos, ¿no? Cuando se crearon aquellas famosas unidades mixtas entre la Procuraduría de la República, las estatales y las policías municipales. Bueno, pues tampoco se hace nada, ¿no? Y hay que decir que cuando se para el robo de combustible de Pemex, el robo de Huachicol, lo que surge es un gran mercado de venta de drogas que ha incentivado muchísimo el consumo, las adicciones y que pues genera un mercado de alguna manera sustituto para los ingresos de estos grupos criminales, tanto del local, que es Santa Rosa de Lima, como de los que vienen de otras entidades como Jalisco Nueva Generación. Pero al final del día, yo me quedo con este diagnóstico que comparto, que se hizo hoy. Aquí hay Sí. un problema provocado por el tipo de desarrollo que ha elegido el gobierno y que en contrapartida no tiene una política de desarrollo social que busque equilibrar. Y solo me termino con este dato. Los tres últimos gobernadores, la que está
por tomar posesión, Livia García, y los dos anteriores, Diego Sinoé y Miguel Márquez, surgieron de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, la política social está siendo usada por el Partido de Acción Nacional con fines eminentemente electorales. Y eso es otro desvío grave de fondos públicos. Explica el control político que les ha permitido mantenerse en el poder, pero explica que esa política social no tenga ningún objetivo real de mantener un equilibrio entre el desigual desarrollo de Guanajuato con sus diferentes variables, ¿no? Gracias, Arnoldo. Justo yo te iba a preguntar sobre eso, un balance, tú ya iniciaste de lo que se presentó esta mañana en la conferencia de prensa, pero ahorita tú señalas esto del modelo de desarrollo como parte de las causas y pedir tu opinión en particular sobre esto que ha expresado, que tú ya hacías un poco referencia a esto, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, estos elementos de que ella atribuye o que se atribuye toda la situación de violencia pues a los 33 años de gobiernos del PAN y su alianza en particular con la derecha del Yunque, que es lo que vemos que están resaltando también pues ya varios diarios a nivel nacional. Sobre esto, Arnoldo. Podría ser muy, digo, me parece muy sesgado el análisis de la secretaria, porque el problema es mucho más complejo. No, no está mal, es real, pero no es lo único, porque en el camino ha habido la complicidad de gobiernos federales. Vicente Fox fue gobernador de Guanajuato y presidente de la República, ¿no? En su sexenio empezó el crecimiento de las tomas de combustible clandestinas, no a los niveles que llegó después con Peña Nieto, pero ahí empezó. Felipe Calderón, bueno, pues Guanajuato no fue un terreno donde se viviera mucho la guerra contra el narcotráfico, pero sí nos pegó las incursiones a Michoacán. Y yo creo que en buena medida el crecimiento de un cártel local tuvo que ver con la influencia y la cercanía con Michoacán y con las organizaciones que ahí se dieron, ¿no? Lo que pasó en Villagrán con Santa Rosa de Lima. Y después tenemos el gran tema de Peña Nieto. O sea, ese sexenio fue la absoluta frivolidad, ¿no? Yo tengo la tesis y cada día más convencido de que el robo de combustible que se llevaba a cabo en los ductos de Pemex por perforadores clandestinos que sacaban, sí, millones de litros al mes, al año, etcétera, solamente encubría el real saqueo que ocurría dentro de las refinerías, ¿no? Y que entonces justificaba las pérdidas y justificaba, pues, los faltantes de combustible, pero, y por eso era tan tolerado. Y eso generó que los huachicoleros, los cárteles que se dedicaban a esto, que podían haber sido originalmente bandas aisladas y que después lograron este liderazgo bajo una sola persona, lograron penetrar a las policías municipales porque tenían mucho dinero. Y en esa época ni siquiera era plata o plomo, era plata a secas, no se había dado esto que vemos hoy de asesinatos de policías, ¿no? Y después el hecho de que desde el gobierno del Estado, desde la Fiscalía, donde ya estaba Carlos Amarripa, y la Secretaría de Seguridad, donde ya estaba Alvar Cabeza de Vaca, que además compraron un sofisticado sistema de vigilancia que se instaló en todas las carreteras del estado, en todas las entradas a los municipios, a través de videocámaras y arcos carreteros, que costó un dineral, que además fue opaco y que probablemente también fue un tema de corrupción y de moches. Bueno, pues que hubiese esta contradicción abierta de que a mayor vigilancia les pasó por encima toda la venta de combustible robado. Mover combustible no es cualquier cosa, se necesitan pipas, camionetas adaptadas. Si esto pasaba bajo cámaras, debía haber sido fácilmente observable. Hay patrones, hay rutas, tenían bodegas donde guardaban el combustible, lo distribuían a las gasolineras y aquí nadie veía nada, ¿no? Entonces, bueno, sí está el tema de la gran responsabilidad local. El Yunque estaba en otra cosa. A ver, a mí no me gusta que se hable del Yunque como si fuera una entidad metafísica, ¿no? Como si fuera el oro rojo de Moscú, una cosa así. El Yunque tiene nombre y apellido y son los principales empresarios tradicionales de León, que son los que financian este tipo de movimientos políticos, ¿no? Algunos de ellos ya fallecidos, grandes capitanes de industria, ¿no? Por ejemplo, bueno, siempre se ha mencionado que el presidente de la gran compañía Flexi, Roberto Plasencia Saldaña, ya fallecido, pues en realidad era el hombre que estaba muy cercano a Vicente Fox, financiero de su campaña, gran beneficiario de subsidios desde la presidencia de la República para construir un foro de congresos en León enorme, ¿no? Uno de los más grandes del país, como si fuese Monterrey aquí, ¿no?
un gran teatro de ópera, que por cierto está vacío, porque a los panistas la cultura no se les da mucho, ¿no? Y está sin programación. Bueno, pues ahí están estos personajes, ¿no? Claro, el arzobispo de turno, el que llegue siempre se va a entender con ellos, ¿no? Porque para la iglesia es vital mantener estas conexiones, bueno, pues dependen de la economía. Hay otros personajes como Elías Villegas, ya grande de edad y quizás ya semi-retirado, pero que fue el hombre que convenció a Vicente Fox de entrar en la política, ¿no? Así podríamos estar ubicando. Bueno, ellos estaban en lo suyo, que era beneficiarse del presupuesto público en el desarrollo y planeación de las ciudades, en los subsidios a sus empresas, en los subsidios a sus escuelas, porque tienen una gran inversión en educación, en universidades privadas, en colegios. Ellos no estaban metidos en el huachicol, ¿no? Para eso tenían sus personeros. Pero, por ejemplo, sí han sido los grandes defensores de Carlos Amarripa. Todavía a últimas fechas, cuando ya se anunció su retiro por razones eminentemente electorales, porque el PAN veía en riesgo el triunfo del pasado 2 de junio, salieron a defenderlo los empresarios, ¿no? Todavía están hoy reacios y todavía quieren garantías de a quién va a quedar ahí, porque sobre todo el fiscal tenerlo de su lado es que a ellos no les pegue tanto el crimen. Que ellos tengan cierta protección especial, que cuando sufren pérdidas, robos, etcétera, las investigaciones sean más ágiles, lo que no ocurre por la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? Ya, pues Arnoldo, pues ese es un gran tema y eso da evidentemente para una larga mesa, pero lo estaremos abordando, Arnoldo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la Nada llamada. más decir una cosa, Ernesto, rápidamente, porque me preguntabas al principio qué hacer. Creo que el tema de la salida de Carlos, perdón por interrumpirte, pero quería No, decir eso, no, la no, salida de Carlos adelante. Amarripa, que anunció ya la candidata, hoy gobernadora, le va a permitir acuerdos con la federación que pueden ser mucho más eficaces y más productivos ahora sí en una coordinación. Sin la coordinación no puede haber ningún tipo digamos, de control de la eclosión más violenta del crimen organizado. Pero yo creo que la solución ¿Cómo de es el fondo, nombramiento del nuevo fiscal? bueno, pues no tiene tiempos, porque Samarripa está renunciando porque realmente su mandato es hasta el 2028. Mm. Entonces, como lo están tratando con pinzas y lo convencieron de que renunciara y le tienen que cumplir todos sus caprichos, que ya hemos platicado aquí otras veces, hay ahorita una reforma en el Congreso que es interesante porque se plantea quitar el candado de la oriundez del fiscal. La Constitución y la ley orgánica de la Fiscalía establecían que el fiscal debería ser originario de Guanajuato con 5 años de residencia en el estado, por supuesto abogado, práctica del derecho, etcétera. Le van a quitar el candado de la oriundez. Y esto nos hace pensar que hay candidatos que pueden venir de fuera, y esto nos hace pensar en una negociación con el próximo gobierno federal, ¿no? Para tomar una decisión conjunta. Esto ocurrirá después del 26 de septiembre, que toma posición la gobernadora, y se puede tardar hasta un par de meses, ¿no? Quizás hasta fin de año. Ya, pues gracias Arnoldo. Uf, qué fecha, 26 de septiembre, toma posesión. En fin, sí, vaya, no, va a ser un día movidito ese 26. Pues gracias Arnoldo, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla. Saludos, Violeta, Abrazo. saludos. Ernesto, gracias siempre por el espacio. Al contrario, Arnoldo, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo allá a la hermana República de Guanajuato que queremos muchísimo y llevamos en la sangre. Gracias Arnoldo. Chao, chao.